Quiero darle, bueno, primero buenos días y buenas tardes para algunos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Quería darle la bienvenida al evento paralelo Experiencias Interseccionales de Cuidado en América Latina, que organizamos con el apoyo de la Alianza Global de Cuidados y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mi nombre es Delfina Chenone Sienra, soy integrante del equipo latinoamericano de justicia y género, de ELA, una organización feminista e independiente creada en 2003, que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho y las políticas públicas. Hace ya muchos años, una década para ser más precisa, que ELA viene trabajando en articulación con distintos sectores y organizaciones para impulsar e instalar la agenda del cuidado como una agenda de derechos humanos, pero también como una agenda central para el desarrollo y para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y desde ELA, bueno, abogamos porque el cuidado deje de ser un problema individual de las mujeres para convertirse en un derecho de la ciudadanía, se entienda como una corresponsabilidad social y una obligación del Estado. Para mí hoy es un enorme gusto estar con especialistas y referentas de lujo para discutir y compartir reflexiones sobre el cuidado desde distintas perspectivas, tanto desde las distintas personas que requerimos cuidados y apoyos, como de las personas que brindan esos cuidados, porque consideramos que necesitamos encontrar en la enorme diversidad que existe puntos de acuerdo que nos permitan avanzar en la construcción de una agenda común y potente. Ahora quisiera agradecer la presencia y el apoyo de Facundo Chávez Penillas, que nos va a estar acompañando como moderador y con quien tenemos el gusto de poder articular en muchas iniciativas e ideas para poder avanzar con esta agenda. Así que muchas gracias, Facundo, te doy la palabra y bienvenido. Gracias, Delfina, y gracias a todos y todas por participar de este evento paralelo. Para la Oficina de Derechos Humanos es un enorme placer poder estar aportando a esta discusión, sobre todo desde una perspectiva interseccional, que atienda a las realidades de mujeres en esta situación en la cual se les impone una condición estereotipada en el rol de cuidados, y también trayendo a colación poblaciones objetivo, digamos, dentro de esta discusión de la agenda tal cual se propone en el día de hoy, en relación a personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, y sobre todo mirando a las realidades que están afectando a todas estas poblaciones en todas partes del mundo, hoy haciendo una breve reflexión sobre la situación en Latinoamérica. Desde la Oficina de Derechos Humanos también venimos trabajando la perspectiva de apoyos en relación a personas con discapacidad desde hace un tiempo. Yo soy el asesor de discapacidad de derechos humanos de la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra, y lo que hemos visto es que a partir de la pandemia se han acelerado los procesos de discusión a nivel internacional, tanto en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas como en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Y esta semana, de hecho, el lunes pasado, se celebró un panel, el panel anual sobre los derechos de las personas con discapacidad, que tuvo como foco en los apoyos para la inclusión comunitaria de personas con discapacidad, y que trajo esta perspectiva interseccional desde una perspectiva de discapacidad dentro de la discusión más amplia de la agenda de cuidados. Creo que hay una enorme oportunidad de colaboración y articulación entre el movimiento de discapacidad y el movimiento de mujeres, y por eso nuestro interés en ampliar esta conversación en este contexto de la Comisión de Mujeres, para poder promover una perspectiva entre movimientos, y tener un diálogo que pueda aportar, como decía Delfina, a una estructura de apoyos y cuidados que sea justa para todas las poblaciones involucradas, y que aporte
a una economía de apoyos y cuidados que sea propiamente distribuida por la sociedad. Sin mucho más, voy a darle la palabra en principio a Carolina Aulicino, que es oficial de política social en el área de inclusión social y monitoreo de derechos de UNICEF en Argentina. UNICEF es un gran aliado de la Oficina de Derechos Humanos en esta tarea y también trabaja desde esta perspectiva interseccional. Carolina, tenés la palabra. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Gracias, Facundo, gracias, Delfina, y a todas las y los colegas que nos acompañan en el panel y en el seminario. Nosotros, creo que esta pregunta que hace Facundo y que nos convoca al panel sobre la interseccionalidad y la construcción de agendas comunes y de puntos en común a partir de los cuales articular es clave. UNICEF claramente tiene un mandato específico sobre uno de los grupos que quizás más necesitan del cuidado, que tiene que ver con los niños y las niñas, en especial en aquellas etapas como la primera infancia, donde la demanda de cuidado es incluso mayor, y estamos convencidos de que avanzar en asegurar derechos en torno al cuidado para la niñez requiere el compromiso de muchísimos actores. Desde UNICEF venimos trabajando con varias de las compañeras que están de las organizaciones que están en este panel, en este objetivo compartido de construir una organización social del cuidado que sea más justa. Y las razones por las cuales desde UNICEF priorizamos este trabajo tienen que ver con un desafío central que muchos de ustedes conocen perfectamente, que tiene que ver con que hoy el derecho de un niño o una niña a ser cuidado y a recibir un cuidado de calidad está profundamente condicionado por el lugar donde nace y por las condiciones socioeconómicas y las oportunidades de los hogares en los que crece. Y esto sabemos que es un desafío compartido de la región. Solo para compartir algunos datos de Argentina. Argentina tiene un régimen de licencias fragmentado. Solo el 28% de los nacimientos tienen una cobertura de licencia de maternidad, porque las licencias están reservadas para quienes están insertos en la relación de dependencia formal. Tenemos una de las licencias por paternidad más cortas de la región. Uno en un empleo formal tiene más días de licencia por casarse que por tener un hijo, por ejemplo. Ese es el rol asignado, digamos, a los varones en el cuidado. Solo el 20%, cerca del 20% de los chicos y chicas menores de 3 años accede a un servicio de educación y cuidado, con fuertes disparidades por regiones, por nivel socioeconómico, y todavía con importantes desafíos de calidad. Y esta situación genera múltiples efectos que afectan tanto a las mujeres como a las niñas y niños y adolescentes. Sabemos que la sobrecarga de estas tareas sobre las mujeres tiene costos en sus posibilidades de formación, de continuidad educativa, de acceso a empleos formales y de calidad. Y en el caso de las mujeres a cargo de hogares con niños y niñas, donde estas cargas de cuidado son mucho mayores, esto también se refleja en los mayores niveles de pobreza infantil. Es decir, son fenómenos que se retroalimentan y que marcan vínculos entre las agendas de género y niñez. La falta de sistemas amplios y públicos de cuidado sobrecarga a las mujeres, afecta su autonomía, afecta su posibilidad de inserción laboral, y esto genera efectos sobre las condiciones de vida de niños y niñas y sobre la calidad del cuidado que reciben. Porque también en muchos hogares, frente a estas dificultades, la forma de resolver el cuidado genera situaciones de cuidado inadecuados, es decir, niños y niñas pequeños que son dejados solos, o al cuidado de otros niños y adolescentes, generalmente hermanas, que no tienen ni las condiciones, ni las herramientas, ni el deber, asumen responsabilidades que no son acordes a su edad, que vulneran también sus derechos, como el acceso a la escuela, como el tiempo de ocio, como todo lo que es hacer una niña o una niña, lo que debería estar haciendo una niña y un niño, que no es tener que asumir la responsabilidad por los cuidados. Como modo de ejemplo, en Argentina, los últimos datos de la encuesta de uso de tiempo nos muestran que un 10% de las adolescentes de 16 y 17 años realizan tareas de cuidado y dedican en promedio alrededor de 5 horas diarias a esta tarea. Es decir, es una carga muy intensiva de cuidados frente a la ausencia de otras posibilidades de resolver los cuidados. Entonces, modificar estas situaciones para nosotros requiere trabajar con todos los actores que tienen responsabilidad en estas tareas,
con el Estado, con la comunidad, con las familias, con el sector privado, y requiere que generemos agendas comunes entre estos actores. El sector privado para nosotros es un actor clave, no solo porque tiene el potencial de implementar medidas hacia el interior de sus sectores que permitan una mejor conciliación entre las responsabilidades de cuidado y las responsabilidades laborales del mercado, sino porque también creemos que es importante poder convocar a estos sectores para superar mitos y resistencias tradicionales que puede haber a la ampliación de esta agenda, entendiendo que la evidencia nos muestra que cualquier inversión que se haga en políticas de cuidado genera, digamos, beneficios que superan ampliamente los costos. Y creemos también que hay un desafío central que nos atraviesa como región, y seguramente veo entre las colegas también a María Claudia, la negra Albornoz, que seguramente nos referirá a esto, que tiene que ver con qué pasa también con las trabajadoras y trabajadores del cuidado de los sectores populares, qué pasa con las mujeres a cargo de niños que no acceden al mercado laboral formal y que ni siquiera tienen esta cobertura, aunque sea limitada, de estas políticas de licencias y de cuidados, y siendo un sector tan relevante en nuestra región de América Latina, ¿cómo generamos también agendas comunes en este punto que nos permitan avanzar en propuestas que tengan en cuenta estas voces, que tengan en cuenta estos desafíos y que permitan generar una ampliación de las políticas de cuidado que realmente llegue a todos los niños y niñas? Y finalmente, digamos, para no también robar más tiempo, creo que es un punto importante que fuimos aprendiendo en este camino, que tiene que ver con articular las agendas del movimiento de mujeres y las agendas del movimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde una mirada de derecho que nos permita avanzar en agendas que son comunes, que son complementarias, que se retroalimentan y que tienen que potenciarse en pos de este objetivo, porque una mejor organización y una organización más justa del cuidado no solo tiene beneficios en términos de la equidad de género y de los derechos de las mujeres, sino que también tiene beneficios centrales sobre las condiciones de vida y sobre el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias y quedo a disposición también para cualquier consulta o intercambio. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Sin duda, esta perspectiva interseccional aporta a mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad, no solamente de las mujeres. Y es muy importante esta reflexión que haces sobre traer la perspectiva de las garantías de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de una más eficiente y más justa distribución de las tareas de cuidados y apoyos. Evidentemente existen distintos sectores y actores con miradas diversas que ponen el foco en distintas aristas del problema social de lo que se ha hasta ahora denominado la crisis del cuidado, que es una crisis global, que es importante remarcar este punto, y me parece que sería interesante reflexionar sobre otra de estas perspectivas. Le voy a dar entonces la palabra a la negra Albornoz, que es sobreviviente del crimen hídrico de Santa Fe en el año 2003, y trabajadora de la Triple Jornada y referente de La Poderosa. Negra, tenés la palabra. ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Como para poner en contexto, yo estoy en mi barrio, vivo en la ciudad de Santa Fe, en Barrio Chalet, en Argentina, y realmente nos parece muy importante compartir esta conversación en función de traer lo que es la triple jornada laboral y de ahí desprender entonces los trabajos de cuidado que realizamos en forma comunitaria, ¿no? Porque hay diferentes formas de cuidar, y en los barrios populares, que en la Argentina son más de 5.000, en donde viven alrededor de 16 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza, hay una organización comunitaria que nos permite generar redes de cuidado que sostienen la vida y que pugnan, pelean, luchan en función de que los derechos no sean vulnerados, ¿no? Estamos hablando de un sector de la Argentina, de una cantidad de población en donde el cuidado comunitario, el trabajo de cuidado comunitario,
es el que nos permite sobrevivir. Como le decíamos, como trabajadora de la triple jornada, podemos contarles que nosotras hacemos, sobre todo las mujeres y las disidencias sexuales, llevamos adelante esta triple jornada que se completa con el trabajo en la casa, de crianza y de cuidado, que también llevamos adelante la doble jornada que es fuera de nuestra casa, con trabajos informales, por lo general, y la triple jornada en función de generar estas condiciones para mejor vivir en nuestras barriadas populares, que nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y hablamos particularmente de la alimentación. Estamos hablando de una Argentina empobrecida, en donde hay que garantizar, de alguna forma, al menos un plato de comida por día para niñas, niños, adolescentes, ancianos, ancianas, y aquellas personas que somos trabajadoras que también necesitamos de esta alimentación que es fundamental en la Argentina. Hablamos desde acá, desde estas barriadas, donde este movimiento social en el que yo formo parte, que es La Poderosa, que habla de una organización social que viene de hace mucho tiempo en la Argentina. Nosotros vamos a cumplir 20 años como movimiento social. Somos muchos los movimientos sociales que sostenemos entonces estos trabajos comunitarios que son fundamentales para sobrevivir en los barrios populares. Y cuando hablamos de alimentación, hablamos de lo que nosotros decimos los comedores comunitarios. En los comedores comunitarios es donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida realizando esta alimentación necesaria, en donde podemos generar diferente cantidad de raciones en función del barrio en donde vivimos, ¿no? Cada barrio tiene una organización particular, nosotros somos asambleas que discutimos, asambleas barriales que discutimos la política de nuestro barrio en función de ver cuáles son las soluciones que le podemos ir dando. Esta es la organización comunitaria. Esta organización comunitaria en particular tiene gran impronta en estos comedores que realizan, según la barriada, la cantidad de raciones para esa comunidad. Esto nos demanda entre 6, 7, 8, hasta 9 horas de nuestra vida cotidiana, de cada día, en función de hacer esta comida, de realizar entonces esta cantidad de raciones que repartimos en forma solidaria, y es donde ahora empezamos a entender que todo este trabajo tiene que ser reconocido por el Estado, ¿no? Porque es el Estado el que proporciona la materia prima para que nosotras cocinemos, o sea, nos da un reconocimiento como comedor. Existe un registro que es el RENACOM en la Argentina, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, en donde al ser registrado ese comedor popular, lo que debería hacer desarrollo es enviar la mercadería para que nosotras la cocinemos. Bueno, ahí ya hay un primer reconocimiento sobre este trabajo de cuidado que realizamos, fundamental porque es el trabajo que alimenta a muchas de las barriadas en la Argentina y alimenta a 10 millones de personas. De esos 16 millones de personas que viven en situación de pobreza, o sea que viven por debajo de la línea de la pobreza, 10 millones necesitan de una asistencia alimentaria. Bueno, ahí estamos nosotras haciendo esta triple jornada laboral que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Es muy difícil, como decíamos, en esta crisis del cuidado, en donde es difícil a nivel global que nos reconozcan, sobre todo a las mujeres, que nos reconozcan el trabajo dentro de nuestra casa, bueno, se nos hace muy difícil que nos reconozcan entonces el trabajo de cuidado como cocineras comunitarias, ¿no? Somos las cocineras comunitarias las que cuando estamos cocinando no podemos realizar ningún tipo de trabajo en la economía popular, ¿no? Que es la que nos sostiene. La economía popular, ¿en qué se basa? Trabajamos afuera de nuestra casa, a veces limpiando casas de otras familias, que tampoco nos registran, trabajamos en trabajos informales, en negocios informales, siempre en la informalidad, y por eso, ¿por qué? Porque no tenemos acceso a la educación, ¿no? Entonces nuestros trabajos son trabajos que
están poco valorados. Por eso también nuestros ingresos son menores. Bueno, hoy en la Argentina empezamos a decir fuertemente, a visibilizar fuertemente este trabajo de cuidado comunitario que sostiene entonces las barriadas y que tiene que ver con las cocineras comunitarias, que dejan muchísimo tiempo de su vida, que también tiene que ver con los apoyos escolares. Los apoyos escolares son dispositivos en donde niñas y niños pueden estar acompañados en su proceso educativo, ¿no? Porque nos parece muy importante la educación para poder salir de estar debajo de la línea de la pobreza. Entonces, los apoyos escolares, también el trabajo comunitario se desarrolla en la limpieza urbana de nuestros barrios, se desarrolla también esta economía popular dentro de lo que es el trabajo en el medio ambiente, ¿no? Nuestras barriadas también necesitan de este ordenamiento en función de que la basura, que es algo que nos enferma, también pueda ser pensada y desde ese lugar trabajar para poder separar residuos, para poder vender entonces esto que se tira, que se desecha, nosotros los podemos vender. También la economía popular y este entramado entonces de trabajo comunitario también tiene algo muy importante, un dispositivo muy importante que también llevamos adelante, que es la Casa de las Mujeres y las Disidencias, en donde podemos recibir todo lo que es la violencia machista de parte de las vecinas y hacer el acompañamiento en la ruta de la denuncia, que es una ruta realmente muy compleja, cuando una vecina se decide entonces a denunciar a su agresor. Bueno, en estas también construimos cooperativas, que es parte entonces de la economía popular. Tenemos cooperativas que son gastronómicas, textiles, de construcción. En esto también generamos ingresos para nuestras familias y para de alguna manera poder hacerle frente a las situaciones de crisis económica que pasa no solamente en la Argentina, sino toda la región. Bueno, por eso nos parece tan importante poder compartir con ustedes para que se pueda entender también que el trabajo de cuidado, que nosotros lo consideramos un trabajo, que tiene que ser reconocido en esta triple jornada que llevamos adelante las mujeres en la Argentina, en la región, en donde sabemos que sobre nuestras espaldas hay responsabilidades que son enormes, como por ejemplo alimentar a un pueblo que viene hambreado y empobrecido. Por ahí dejo. Y hay preguntas, obviamente, a disposición. Muchas gracias, Negra. Muchas gracias por compartir la experiencia del trabajo comunitario. Definitivamente es el gran desafío, ¿no? Cómo la movilización comunitaria va a ser reconocida como parte de la estructura social y económica en la que vivimos todos y todas, y de la cual dependemos todos y todas, ¿no? Más allá de las especificidades del trabajo que están haciendo ustedes, que realmente es impresionante. En este contexto también multiplicando, ¿no? Esta idea de reconocer las tareas de apoyos y cuidados como parte de la estructura económica y de la reproducción propia de las sociedades. El rol de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras del hogar es particularmente fundamental, ¿no? Donde se ha depositado históricamente la mayor carga en este sentido de manera muy injusta. Dando entonces paso a esta perspectiva y viendo cómo podemos construir una agenda común, quisiera dar la palabra a Adriana Paz Ramírez, que es la coordinadora regional para las Américas de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Adriana, tenés la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Muchas gracias, Facundo, y gracias a Ela, que me hizo la invitación. Bueno, yo voy a compartir una presentación. Creo que estoy habilitada, sí. Me dan un momento.
A ver. Creo que no puedo compartir la presentación. No sé si me pueden habilitar. Hola, Adriana. Ahora sí, ahora sí me dejan. Muchas gracias. Ok, perfecto. Tengo entendido que tengo 15 minutos, así que me voy a poner el tiempo. Bueno, como decía Facundo, yo soy coordinadora de América Latina para la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Muy brevemente les cuento quién es la federación, no voy a asumir de que todos acá saben. Es la primera federación global fundada y liderada por trabajadoras del hogar de todo el mundo. Se fundó en 2013 después de haber conseguido una victoria mayor para el movimiento, que es la adopción de la Convención 189 de la OIT de trabajo decente para trabajadoras del hogar, donde después de casi 100 años de existencia de OIT se reconoce que el trabajo del hogar es un trabajo. Hoy en día representa la federación a más de 670,000 trabajadoras domésticas o de casa particular, como le dicen en Argentina, en Chile, organizadas en 88 sindicatos y organizaciones en 68 países en Asia, África, América Latina, el Caribe, Norteamérica, Europa y Medio Oriente. El principal objetivo es construir una organización global de trabajadoras del hogar fuerte, democrática y unida para proteger los derechos de las trabajadoras en todas partes del mundo. Voy a comenzar con algunas premisas para no asumir de que todos estamos entendiendo qué son los cuidados. Tal vez comenzar diciendo de que el término cuidados para nosotras, para el movimiento, es un poco nuevo, es un poco teórico, es un poco conceptual. Para las trabajadoras del hogar, ellas siempre han hecho todo lo que se refiere a los cuidados. En términos un poco más técnicos, conceptuales, voy a comenzar diciendo que los cuidados pueden ser directos o indirectos. Los directos son aquellos que se hacen a una persona que necesita un cuidado permanente, personas con discapacidades o enfermedades crónicas, a adultos mayores o a niños. Y los cuidados indirectos es todo lo que se refiere al trabajo del hogar, que es la limpieza, la preparación de alimentos, la cocina, etc. El trabajo doméstico, conceptualmente, se refiere al tipo de cuidados indirectos, ¿no? Sin embargo, en la práctica e históricamente, las trabajadoras del hogar siempre han hecho de todo. Han hecho los cuidados directos y los cuidados indirectos. Ellas cuidan a los abuelitos, cuidan a los bebés, a las personas con discapacidad, limpian, hacen los alimentos, hacen la cocina, etc. Por eso, cuando a ellas les preguntan de los cuidados, ellas dicen, hacemos de todo. No tienen esta diferenciación conceptual. A nivel mundial, las trabajadoras del hogar realizan el 24% de los cuidados en general. Sin embargo, en el sur global, en América Latina, en África, en Asia, las trabajadoras del hogar hacen mucho más que el 24%. Solamente en Europa, en Norteamérica, la gente contrata solamente una niñera, solamente una limpiadora, solamente a una enfermera. En América Latina, en Asia, en África, contratan una persona que les hace todo. En conclusión, el trabajo doméstico y las trabajadoras del hogar son parte fundamental de la economía de los cuidados. Estreso esto porque cuando yo observo políticas nacionales de cuidado que muchos ministerios de trabajo y ministerios de la mujer están elaborando hoy en día, de alguna manera se divorcia el trabajo del hogar del trabajo de los cuidados. Yo no sé en qué momento este divorcio sucedió, pero para nosotras, las trabajadoras del hogar, históricamente han hecho ambos, cuidados directos y cuidados indirectos. Nos adscribimos al marco de las 5 Rs propuesto por diferentes organizaciones internacionales sobre los cuidados, que es reconocer, reducir, redistribuir los cuidados. Y como parte sindical, nosotras nos enfocamos en trabajar en las otras 2 Rs, que es recompensar y promover más trabajo de cuidados y condiciones de trabajo decente para las trabajadoras del cuidado, que dentro de ellas están las trabajadoras comunitarias, como me antecedía la negra Albornoz,
Y también, sobre todo, el tema de la representación. Como somos sindicalistas, por supuesto que decimos que las trabajadoras de los cuidados tienen que estar en todas las mesas de negociación y en todos los diseños de sistemas nacionales de cuidado. El trabajo doméstico, muy brevemente voy a pasar por esto, es considerado una ayuda y un apoyo, no considerado un trabajo. Se considera que es una responsabilidad natural de las mujeres que nos gusta cuidar naturalmente y no una actividad que requiere conocimientos y habilidades y estudios. Social y económicamente es infravalorado o no es valorado, y esto se traduce concretamente en malas condiciones de empleo, falta de regulación en el trabajo, falta de formalización de las relaciones laborales y los salarios más bajos. Es poco visible, su importancia se percibe solamente cuando no está hecho o está mal hecho, es infravalorado, es considerado fácil, se considera que las personas que son trabajadoras del hogar hacen esto porque no han tenido la oportunidad de estudiar o porque son menos inteligentes que las demás. Es estigmatizado porque la mayor parte de las trabajadoras del hogar son mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres de clase baja, y por tanto hay un estigma social, hay una triple discriminación de raza, de clase y de género. Los productos o servicios que resultan del trabajo del hogar no perduran porque son consumidos inmediatamente por los miembros del hogar, tienen menor prestigio social, como decía, no se los reconoce como una profesión, no se valora el proceso de adquisición de competencias y habilidades de la trabajadora, nuevamente porque se piensa que somos mujeres, nacemos con la escoba. Condiciones de trabajo son inferiores a las de otros sectores de trabajadores. Ya dije, salarios más bajos, no tienen poder de negociación, solamente existen 2 lugares en América Latina donde hay negociación colectiva, Uruguay y el municipio de Sao Paulo. En Argentina tenemos un esquema de paritarias que se aplica para todos los sectores de trabajadores. Las trabajadoras del hogar en el mundo, existen globalmente 75 millones de trabajadoras del hogar en el mundo. Es una de las sectores y profesiones que tiende a aumentar y a subir porque todo el mundo necesita cuidado. Todos estamos vinculados con el cuidado y las necesidades de cuidado desde que nacemos hasta que morimos. En América Latina tenemos 14 millones de trabajadoras del hogar en el mundo, es decir, es la segunda población más grande de trabajadoras del hogar en el mundo después de Asia, lógicamente. Un pantallazo al trabajo doméstico en América Latina. Históricamente ha sido y es una de las fuentes más importantes de empleo para mujeres de menores ingresos, mayormente, como dije, mujeres negras, indígenas y migrantes. El 14.3% de la población femenina económicamente activa trabaja en el sector doméstico. Son las principales proveedoras de cuidado en la región. La tendencia de la modalidad de trabajo está cambiando, ahora cada vez más es el pluriempleo, es decir, que se trabaja por horas o se trabaja por días, y cada vez más esta modalidad está desplazando a la modalidad cama adentro o sin salida. Predomina más la migración intrarregional y está disminuyendo la migración del campo a la ciudad. En países andinos, como el mío, en Bolivia, la mayor parte de las trabajadoras del hogar venían de las áreas rurales a la ciudad, donde las familias las dejaban a las familias urbanas a que trabajen desde niñas a cambio de casa, comida y ropa. Cuando Carolina de UNICEF habla de las cuidadoras niñas, para mí las cuidadoras niñas son trabajadoras del hogar. Si ustedes preguntan a cualquiera de las trabajadoras que están en esta pantalla, que están haciendo una campaña, son de Colombia, de México, de Chile, la mayoría de ellas han comenzado a trabajar desde sus 10, 12 años. Entonces, ahí volvemos al tema del trabajo infantil. Y el sector doméstico es uno de los principales sectores donde se encuentra la población infantil, ¿no? Por la dinámica esta de migración campo-ciudad. Pese a que América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayores ratificaciones del Convenio 189 de la OIT y existen marcos legales de protección al trabajo doméstico, aún se está muy lejos, pero muy lejos de lograr el trabajo decente en el día a día de las trabajadoras del hogar.
Brevemente, el convenio 189 de las trabajadoras del hogar es un convenio que ha sido promovido por más de 10 años por el movimiento de trabajadoras del hogar, sobre todo por el movimiento latinoamericano y del Caribe, confederado desde los años 80 en la Confederación Latinoamericana y del Caribe. ¿Qué nos dice este convenio? El 189 básicamente busca garantizar que las trabajadoras del hogar cuenten con condiciones no menos favorables que las aplicables normalmente a otras categorías de trabajadores. Básicamente nos define derechos básicos, condiciones de empleo, horas de trabajo, remuneración, condiciones de salud y seguridad en el trabajo, normas relativas al trabajo infantil, al trabajo migrante, lineamientos de seguridad social e inclusive a lo relativo a la maternidad. Cuando hablamos de las necesidades de cuidado de las trabajadoras del hogar, que son trabajadoras de la triple jornada, hablamos de su derecho a la maternidad. ¿Quién cuida a las niñas, a los bebés de las trabajadoras del hogar cuando ellas están cuidando los hijos de los demás? Vuelvo al convenio 189, ya son a 11 años de adopción del convenio 189, tenemos 18 ratificaciones de países latinoamericanos y del Caribe, 10 países europeos, 6 en África, 1 en Asia. Como vemos, América Latina lidera el liderazgo mundial del proceso de las ratificaciones. ¿Y por qué sucedió esto? Como les decía, el movimiento de trabajadoras del hogar latinoamericano fue el principal en promover el convenio desde el 2005, cuando se hace la Declaración de Montevideo, que es básicamente una reunión entre la OIT, el grupo de trabajadoras, el grupo de mujeres de trabajadores de la OIT y la Confederación Latinoamericana del Caribe, donde cuando en ese momento ni se pensaba en tener un convenio internacional de trabajo decente, ellas lo plantean. A partir de esta declaración de Montevideo se comienza a hacer incidencia en la OIT y el grupo o el consejo tripartito de la OIT acepta la idea de promover un convenio internacional. Finalmente el convenio se adopta, se negocia en 2010 y 2011, donde las trabajadoras del hogar del mundo fueron claves en la negociación, integraron las delegaciones de sus países, las delegaciones sindicales, se movilizaron en traer testimonios, dar información a los gobiernos, y es así como después, una vez que el convenio es adoptado, vuelven a sus países y gracias a su movimiento, a sus incidencias, a través de alianzas y coaliciones, logran que 18 países latinoamericanos lo adopten. Como dije, esto no ha significado, se ha traducido en las mejores condiciones de trabajo de ellas. Ellas todavía siguen ganando bajos salarios, ellas ganan el 45% menos del trabajo, del salario mínimo de los trabajadores de otros sectores, ferroviarios, telefonistas, cualquier otro sector de trabajo. El 72.3% tiene un empleo informal, es decir, sin registro, en negro, sin acceso a los derechos laborales ni a la seguridad social. Esta es una cifra que es un poco engañosa porque en la mayoría de los países, en países andinos, caribeños, centroamericanos, esta cifra de informalidad es del 98%. Chile es el país que tiene unas tasas de formalidad más altos, 56%, aún no tanto. Debería ser el 100%, y están en condiciones de desprotección ante todo tipo de contingencias. Por ejemplo, el COVID-19, que tuvo un impacto brutal en las trabajadoras del hogar. Después de las ratificaciones del convenio 189 en los países, sí, no podemos negar que hay avances en materia legal. En algunos países se ha avanzado más, hay leyes, en otros no tanto. El trabajo del hogar hoy es más reconocido que antes como un trabajo, aunque todavía se sigue diciendo que el trabajo del hogar es una ayuda y que las trabajadoras del hogar son parte de la familia, cuando no es correcto. Las trabajadoras son trabajadoras con derechos y obligaciones, y los desafíos son aún muy grandes. Todavía no se ha completado el proceso de equiparación legal en los países para poder equipararse a lo que establece el convenio. No se ha logrado el trabajo decente. Persiste un alto nivel de incumplimiento
y desconocimiento de la legislación, lo cual lleva a mantener viejas prácticas coloniales, relaciones coloniales entre trabajadoras y trabajadoras. Hay gente que todavía les llama sirvienta, la nana, la chacha a las trabajadoras, y el efectivo cumplimiento del convenio, por supuesto, para que estas leyes del convenio se hagan realidad, exige voluntad política para transformar una cultura de incumplimiento y también para poder despatriarcalizar y descolonizar las mentes de muchos empleadores, de trabajadoras del hogar. Hemos avanzado, pero nos queda un largo camino. Voy a saltarme las razones técnicas de la informalidad, pero básicamente sí. ¿Podremos ir redondeando? Porque ya se han Van cumplido 15 minutos, sí, ahí voy, estoy redondeando, Delfina. Gracias. En teoría, las trabajadoras del hogar tienen marcos de protección, pero en la práctica no se ha avanzado. Ahí tengo las estadísticas, pero existen esfuerzos desde el movimiento sindical de valorizar y de revalorizar y formalizar el trabajo del hogar. Aquí tengo campañas. Las reivindicaciones de trabajadoras del hogar son tener un salario mínimo, tener condiciones de empleo, tener contratos por escritos obligatorios para formalizar la relación laboral, inspecciones de trabajo domiciliarias, campañas como Tu hogar es mi lugar de trabajo, reconocimiento de competencias y profesionalización y, por supuesto, negociación tripartita. Bueno, aquí hay una hoja de ruta propuesta por la OIT para valorizar el trabajo del hogar y el trabajo de los cuidados, que no tengo tiempo de presentarla, pero ahí se los dejo. Y aquí más campañas de formalización en Perú, en Argentina, en Chile, en Paraguay, que son esfuerzos para valorizar el trabajo de los cuidados, pero también son esfuerzos para que ellas puedan, para que sus necesidades de cuidado puedan ser reconocidas, porque ¿quién cuida? A la cuidadora. Entonces, con eso me quedo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por traer esta referencia a la garantía de derechos laborales, ¿no? De las personas que cuidan en este caso. Sobre todo teniendo en cuenta que la garantía de estos derechos también garantiza la calidad en la prestación del cuidado y la continuidad, ¿no? Para evitar que no existan disrupciones, como hemos notado muy evidentemente durante la pandemia, pero que es algo que se mantiene como una práctica común, que expone también al abandono de aquellas personas que reciben estos apoyos y cuidados por parte de trabajadoras domésticas o cuidadoras, entre otras. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Dorothy Sharma. Dorothy va a hablar en inglés, así que si quieren, por favor, abrir el icono de interpretación que está abajo a la derecha y ahí pueden seleccionar para poder escuchar la traducción. Dorothy, tenés la palabra. Thank you so much, Facundo. Good morning and good afternoon to everyone. And thank you to Ella and OACHR for inviting us, the International Disability Alliance, to this very important conversation today. My name is Dorothy, and I'm a Senior Advisor Advocacy and Strategic Engagement with the International Disability Alliance, or IDA. IDA is a global alliance of organizations of persons with disabilities, or OPDs, as we call them in English. And through our membership, we have an outreach to over 1,100 disability organizations across 182 countries in the world. And I've been listening with a lot of interest to the presentations that have been made so far. And once again, I would like to reiterate that it is that the organizers have really created a platform to have cross movement discussion on this issue. And as Facundo mentioned in his opening remarks,
that intersectionality is a critical element of this discussion on the care agenda. And he also referred to certain groups, certain demographics that have or that face significant impact from the discussions that is ongoing on the care agenda. You know, there are 1.3 billion persons with disabilities in the world, or 16% of the world, as we call it. 80% of them live in countries of the global south, so the testimonies of which we have heard so far. And support services are critical to the independence of persons with disabilities. While we talk about the rights of an unpaid care work, or the problems of having a very gendered lens to this discussion, I think it's also important to look at the intersectionality element here, because the discourse on care has some specific impact on the lives of persons with disabilities. Historically, the whole term or the whole idea of caregiving has had some connotations for persons with disabilities. You know, the understanding of disability has evolved over time, and you know, it started from a medical model where persons with disabilities were looked at as mere recipients of care, who were looked at as individuals who had a deficit that needed to be cured. So their value in society was not at par with their peers. You know, there was the risk of institutionalization, where persons with disabilities are removed from their communities and put in institutions for caregiving, or you know, to cure them of their impairments, as so to say. So when the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into being, and you know, it contains specific articles which had explicit mentions of the legal capacity of persons with disabilities, their right to freedom from violence, abuse, degrading treatment, their liberty of movement, etc., and most importantly, their right to live in the community on independently on an equal basis with others. So these conversations are important elements that need to also come into the cross movement discussions that are happening on the care agenda. I don't think that having a diversity of views is necessarily a bad thing. In fact, it can be a strength. I think that we need to acknowledge the realities that a significant section of the population face. That we need to be careful about some of the language that we use, so that they do not reinforce the stigma and stereotypes that persons with disabilities continue to face. So when you talk about the burden of care, for example, that's something that reinforces that stigma. So while acknowledging the feminist perspective on this discourse, how do you bring these perspectives also of perspectives of persons with disabilities into this very critical discussion? I think that's very important point that I would really urge everybody here to consider. You know, we cannot build the rights of one group by impeding on or creating more barriers or stereotypes for another group. And I think once we recognize that diversity, and then our discussions start from there, strengthened by that diversity, really. So for us as the disability movement, it is important that we have more and more conversations, such as the one that we're having today, on building cross-movement solidarity. Because essentially we all agree on the same thing. We all agree that this discourse has to be based on human rights. We all agree that this has to be based on the principle of do no harm. We all agree that this this discourse has to be based on dignity and agency of persons being at the center. And there's something that Facundo also mentioned, that we need to look at it from the lens of transforming services that enable all people, including people with persons with disabilities, to live in the community. So how do we transform services for community inclusion? And I think this are some of the elements that I really urge all of us here to consider.
There are 2 reports recently which also are touching upon this, cross-movement convergences between the discussions on care agenda and the disability movement, primarily from the lens of transforming services for community inclusion. One is from Facundo's office with CHR, and another is recently from the Special Rapporteur on persons with disability. So they also touch upon this cross-movement solidarity that's required to have this conversation in a way that is inclusive of all. I would not want to take much more time, but I do want to reiterate that this is a larger social issue. There's a conversation about larger social transformation, and we need to use all mechanisms that we have at our disposal, including the civil society organization that are, important stakeholders in this conversation, as well as the Human Rights Council, the General Assembly or treaty bodies, and across all of these different pathways towards achieving our goals, we need to have consistent messaging. And so I would really reinforce again and make the call for more cross movement solidarity to be built. And we need to firmly orient this discussion towards societal inclusion, collective liberation, and inclusive equality for all. I rest my presentation here, and I would be available to hear more from others on what they feel about intersectionality, and also take questions if there are some. I'm sorry I don't speak Spanish, but I hope that the translation worked well for everybody, and that the points that I wanted to place on the table came across well. Thank you so much for your time, and thank you so much for this opportunity. Muchas gracias, Dorothy, y muchas gracias a la Alianza Internacional de la Discapacidad por participar en esta conversación. Definitivamente la forma en la cual se organizan hoy en día lo que nosotros en nuestro informe llamamos los modelos tradicionales de cuidado tienen un impacto desproporcional tanto en mujeres como en la calidad de apoyo que reciben las propias personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, y el cambio de paradigma que está pidiendo la Alianza Internacional de Discapacidad en relación a una perspectiva de apoyo que reconozca la agencia y la autonomía de las propias personas que reciben apoyos, sin ninguna duda tiene que ser parte integral de esta conversación. Hace un tiempo ya se dijo que los cuidados y apoyos son relacionales, ¿no? Nadie, ni quienes prestan apoyos y cuidados, ni quienes los reciben, van a estar nunca satisfechas si hay en ese intercambio una relación desigual, o si en ese intercambio además se violentan los derechos de cualquiera de esas personas. Entonces, para terminar, vamos a darle la palabra a Delfina Achenone, quien abrió este evento, y a quien además desde la Oficina de Derechos Humanos le agradecemos mucho por la organización de este evento paralelo, para que nos des algunos lineamientos en relación a cuáles son las estrategias comunes para poder seguir avanzando y escuchar la posición de ella. Delfina. Buenísimo, muchas gracias, Facundo. Bueno, sí, me toca dar una especie de cierre e intentaré retomar varias de las cosas que se dijeron, y me gustó mucho lo que dijo recién Dorothy de la solidaridad interseccional e intersectorial. Un poco voy a ir por ahí. Y después vamos a ver si nos queda un ratito para comentarios o preguntas de la gente que nos está mirando. Bueno, como hemos visto a lo largo del panel, en la agenda de cuidados confluyen diversidad de actores, de sectores, lo cual le hace a la vez una agenda muy rica, pero también compleja. Y también, como dijimos, porque el cuidado es una necesidad social, ¿no? Es una necesidad que nos atraviesa a todas las personas de distinta manera, pero no hay persona que no esté atravesada por los cuidados en todo el mundo, con distintas intensidades, por supuesto, a lo largo de la vida.
pero de alguna u otra manera todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital vamos requiriendo de cuidados y lo vamos brindando. Y me parece que hay un gran aporte de las discusiones feministas, tienen que ver con pensarnos en la interdependencia y abandonar un poco la idea de que hay poblaciones dependientes, ¿no? Más bien es que todos y todas nos necesitamos mutuamente. Y en segundo lugar, en la agenda de cuidados, como también recién lo dijo Dorodi, confluyen distintos grupos que reciben cuidados o que los brindan, pero muchos sectores, ¿no? Distintos sectores, desde el ámbito público, el ámbito privado, el ámbito sindical, el ámbito comunitario, pero también las familias que realizan muchos de estos cuidados sin una remuneración a cambio, con toda la diversidad de familias que también tenemos, ¿no? Hoy en día. Y acá el interés justamente es ponernos en diálogo con todos esos intereses particulares que puede haber y ver de qué manera los armonizamos para generar esta sinergia que la agenda necesita, ¿no? Y que muchos de ustedes vienen mencionando. Y primero quería como hablar un poco sobre los puntos de acuerdo que tenemos, más allá de las diferencias o de los acentos distintos que hacemos, pero pienso que parte de los puntos de acuerdo tienen que ver con que coincidimos en que las políticas de cuidado y los apoyos, ¿no? El sistema de apoyos, son un punto central para asegurar mayor bienestar a la población. Y también estamos de acuerdo en que la manera en que lo organizamos al cuidado socialmente hoy en día conlleva múltiples desigualdades e injusticias y que tenemos que transformar esa organización social del cuidado, ¿sí? Todas las panelistas que me precedieron dieron cuenta de esas desigualdades, yo ahora voy a dar cuenta de otras, pero creo que hay un objetivo común que es: queremos una organización social del cuidado más justa, más equitativa, con todas las personas. Nosotras desde ELA, nuestra agenda incluye temas como violencia de género, como participación social y política de las mujeres, obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y encontramos en los cuidados una variable explicativa de todas esas desigualdades en los distintos ámbitos, justamente con los cuidados, ¿no? En Argentina, pero esto es un problema regional y también global, con distintas intensidades, pero digo, en Argentina las mujeres dedicamos el doble de horas en promedio que los varones a realizar trabajos domésticos y de cuidados, y bajo las condiciones actuales lo que sabemos es que el costo de cuidar, ¿no? De ofrecer esos cuidados que son bienestar para toda la población, es a costa, ¿no? Del tiempo de estudio, del tiempo de juego para las niñas y las adolescentes, es tiempo de participación política y social, es tiempo para poder insertarse mejor al mercado laboral, para generar ingresos y mejores condiciones de vida, para acceder a la seguridad social contributiva, es decir, el costo hoy en día de cuidar en las condiciones que tenemos es la desigualdad. Y eso, bueno, lo vemos en números muy concretos, desde que solamente 1 de cada 10 mujeres logra tener los aportes suficientes como para poder cobrar una jubilación bajo el sistema que tenemos, donde solamente 2 de cada 10 mujeres llega a estar en puestos donde pueda tomar decisiones que afecten al conjunto de la población, donde tenemos que solamente 1 de cada 2 mujeres participa en el mercado laboral, donde los sectores de menores ingresos tienen sobrerepresentación de las mujeres, 6 de cada 10 de los sectores con menores ingresos son mujeres, y así podríamos seguir, ¿no? Y justamente una de las cuestiones es que estas desigualdades se explican en primer lugar porque la organización social del cuidado se funda sobre una división sexual del trabajo, sobre roles de género, que marcan el valor que tienen esos cuidados tanto a nivel social como económico. Entonces, desde que nuestro sistema capitalista, y acá retomo a las compañeras que armaron el manifiesto para el feminismo del 99%, digo, pero desde que nuestro sistema se funda y se sostiene sobre la subordinación de la reproducción social de todo el conjunto de la población a la producción de ganancias, y donde el valor está en el dinero y en los salarios y en la generación de esas ganancias, todo lo que queda por fuera, y ahí están un poco los cuidados, terminan o cayéndose fuera de la Matrix o estando dentro de la Matrix, pero abajo de la alfombra. Y por eso el trabajo de visibilización y de reconocimiento que se vienen haciendo desde los distintos sectores.
Pero bueno, parte fundamental, eso tiene que ver con esta feminización que no logramos romper con los cuidados, donde eso marca el valor social y económico que tienen. Entonces, y ahí, digamos, lo que vienen también diciendo los feminismos y marcando es que justamente hay una idea de que lo productivo es sinónimo de salario, y lo que nosotras venimos a decir y vienen diciendo ya hace muchas décadas, es que los cuidados, los trabajos domésticos y de cuidados sostienen la vida biológica, pero también nuestra vida productiva, ¿sí? Son parte de la vida productiva de nuestros países. Y así como el sistema se funda sobre esta división sexual del trabajo y esta feminización de los cuidados, retomo lo que varias dijeron, que también esta desigualdad se ve atravesada por otras desigualdades, ¿no? Tenemos la desigualdad de clase, la desigualdad de raza, la de nacionalidad, de orientación sexual, por situaciones de discapacidad, y por eso se vuelve clave la mirada interseccional, ¿no? Una, digamos, muy importante y que la hemos estado viendo hoy, es que la organización social del cuidado se sostiene y se reproduce a partir de una intersección muy clara entre género, clase y raza, donde la sobrecarga está especialmente en las mujeres más pobres, en las mujeres racializadas, en las migrantes, y eso profundiza la feminización de la pobreza, pero también la pobreza infantil y la reproducción intergeneracional de esa pobreza. Entonces, lo que vemos es que mientras familias con altos ingresos o ingresos medios tienen la posibilidad de comprar en el mercado servicios o acceder a servicios y de familiarizar parte de ese cuidado, en esos casos las mujeres tienen más posibilidades de insertarse, de estudiar, de generar ingresos. Y las familias que no cuentan con esos ingresos, en general por la falta de servicios o la insuficiencia de esos servicios y la falta de recursos materiales, justamente reproducen y asientan una inserción laboral precaria, menos posibilidades de estudios, menos posibilidades de ingreso. Y eso lo vemos también con números concretos. Si la tasa de actividad de las mujeres con menores ingresos está en el 40%, la de mujeres con ingresos medios y altos está 20 puntos porcentuales por arriba. ¿Sí? Y ahí lo que vemos es que justamente no todas las mujeres tenemos las mismas desigualdades frente a los cuidados. Más allá de que las mujeres en relación a los varones en general y en promedio sí presentan una desigualdad. Pero digamos, hay que mirar también hacia adentro de ese conjunto tan diverso como, es decir, mujeres, ¿no? En toda su diversidad. Y por otro lado, también recuperando parte de lo que se dijo previamente, es que la organización social del cuidado también digamos, está extremadamente familiarizada, ¿no? Está feminizada y está familiarizada. Entonces, la sobrecarga que se genera sobre las familias por la falta de servicios y de apoyos, y las incompatibilidades que hay entre las responsabilidades familiares y laborales, porque nuestro sistema productivo todavía está muy anclado en esa visión antigua de varón proveedor, mujer cuidadora, sigue dependiendo de muchas mujeres ofreciendo su tiempo para cuidar. Al mismo tiempo que realiza eso, termina desvalorizando y precarizando el trabajo de cuidados remunerados, como lo hemos visto hoy, tanto el trabajo que se hace a nivel comunitario, que como dijo la negra, es vital y es fundamental, pero que no está debidamente reconocido ni social ni económicamente, pero también lo vemos en el trabajo de casas particulares, como dijo Adriana, que tienen los salarios del mercado más bajos, que no llegan, que su piso no llega al salario mínimo vital y móvil, con lo cual la feminización de esos cuidados también termina siendo sinónimo de precarización, de malas condiciones laborales, de bajos ingresos. Y por eso, y ahora voy redondeando para las estrategias, que me parece que es lo importante que nos quedemos. Por eso es importante que las políticas de cuidado las pensemos desde una perspectiva de género y de interseccionalidad, porque son un tema prioritario para nuestra agenda de igualdad y de desarrollo. Y como dijo también Facundo, esto no es solamente un beneficio quizás para las mujeres, en el caso en que nosotras trabajamos más fuertemente, sino también para todas las poblaciones que reciben y brindan cuidados, sino que es un beneficio para toda la sociedad, ¿sí? O sea, está más que documentado, y ahora no voy a ahondar en eso, pero creo que los beneficios son para la sociedad en su conjunto, no solamente para los grupos que hoy hemos estado discutiendo, que son quizás los más prioritarios y los más directamente afectados. Y pasando para el lado de las estrategias,
creemos que hasta el momento hemos tenido avances, y varias han mencionado algunos avances, pero han sido sobre todo heterogéneos, fragmentados, sectoriales, ¿no? Vamos por sector, vamos avanzando en alguna política que mejore algún grupo, o alguna cuestión de algún grupo, y lo que nos falta es avanzar en la integralidad de la agenda. Entonces, por eso celebro la idea de la solidaridad interseccional e intersectorial, porque ese diálogo sobre los cuidados desde ese enfoque y sobre los apoyos es fundamental para reunir a los diferentes movimientos que tenemos hoy presentes, ¿no? Digo, hoy estuvo niñez y adolescencia, mujeres, personas con discapacidad, trabajadoras del cuidado, personas mayores, y también tenemos diferentes actores, ¿no? De la sociedad. Entonces necesitamos generar espacios como estos y otros que permitan articular estas diferentes visiones, como también dijo Dorothy, en lograr demandas comunes para avanzar con la agenda. Y lo que creemos es que hay que avanzar en puntos comunes, pero no desatendiendo ni la diversidad de experiencias, ni la diversidad de intereses, y como bien dijo también Dorothy, que me parece muy importante volver a destacar, es que acá no nos tenemos que pelear, ¿no?, por una porción de la torta. Acá no buscamos que un grupo que avance pise a otro grupo o avasalle derechos de otro grupo. Acá estamos buscando una redistribución de la riqueza, unas mejores condiciones de vida para todas, todes. Entonces, considerando la situación socioeconómica de la región y las dificultades que enfrenta en términos de desarrollo, de inserción laboral de calidad, de protección social, de pobreza, creemos que hablar de desarrollo, pensar en las políticas de desarrollo, sí o sí tienen que estar hablando de cuidados. Y eso es lo que todavía vemos que no sucede. Quienes toman las grandes decisiones ven a los cuidados en otro canal que el desarrollo. Y ahí está nuestro gran desafío, que es poder unir esas agendas. Y estamos pensando entonces en un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo, que incluya a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, a las personas mayores, a las trabajadoras, formales, informales, no registradas, comunitarias, de la economía popular, y que también tenga una perspectiva de discapacidad, ¿no?, que nos parece también fundamental. Y creemos que un poco el canal de diálogo, o lo que nos permite encauzar esas diferentes visiones, tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. Cuando enfocamos desde el lado de los derechos, es ahí que nos permite también articular diferentes perspectivas, promover una mayor corresponsabilidad social de esta provisión de apoyos y cuidados, reconocer y proteger los derechos de todas las personas y brindar mejores condiciones laborales también para todas las personas. Lo que buscamos es igualdad de condiciones en esa provisión y recepción de cuidados y apoyos. Y creo que, ya cerrando, creo que tenemos que aferrarnos fuerte al compromiso que se firmó el año pasado, en noviembre del año pasado, en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, porque tenemos un documento, en este caso que han adherido los estados parte de América Latina y el Caribe, a un compromiso que tiene es un gran estado de demandas y de pedidos de políticas que se ha logrado con ese compromiso, y que nos permite trabajar en este objetivo desde una perspectiva intersectorial, intercultural e interseccional, que nos permitan respetar, proteger y hacer efectivos los derechos. Y después rescatar, perdón, últimos minutos, pero rescatar algo que dijo Carolina, que es que desde ELA y con muchos esfuerzos en estos últimos años, creemos que hay que buscar las articulaciones virtuosas entre sociedad civil, Estado, organismos de Naciones Unidas, organismos multilaterales, organizaciones comunitarias, organizaciones de base, organizaciones sindicales, organizaciones empresarias. O sea, debemos lograr esas articulaciones virtuosas que nos permitan ir avanzando en la discusión, también la academia, y por eso nosotras hacemos un esfuerzo de trabajo lo más intersectorial posible, ¿no? Hablarle a los distintos sectores, y a los distintos partidos, y a los distintos públicos. Y por último, para cerrar, quiero decir que el movimiento feminista fue capaz de instalar en los últimos años en la agenda pública ciertos temas. Hemos logrado instalar
la necesidad de reconocer, atender y erradicar las violencias de género, gracias a una lucha sostenida, labor de concientización, de incidencia política, de articulaciones virtuosas, y creemos que para poder transformar la desigualdad de los cuidados y los roles de género, necesitamos que ese sea el gran aglutinador y el motor del movimiento de mujeres y feminista, y también articulando con otros movimientos como el de la discapacidad o los de los derechos de la niñez, para potenciar nuestra lucha y que esa sea nuestra próxima gran conquista, ¿sí? Porque justamente lo que creemos es que esta crisis de cuidado global, que tiene a la reproducción social en el centro en crisis, resolver eso o transformar las condiciones para salir de esa crisis es realmente una propuesta de transformación profunda de nuestra sociedad, que nos va a traer múltiples beneficios para todas las posiciones que hemos escuchado acá y básicamente para todas nuestras poblaciones. Así que desde ya les agradezco mucho el tiempo y la participación a todas, y ahora dejamos unos minutos por si alguien quiere hacer comentarios o preguntas. Y bueno, muchas gracias entonces por habernos acompañado. No sé si ahí, a ver, creo que hay, que fueron respondiendo algunas preguntas en el chat. Pero espérenme, estoy viendo si hay algo que podamos contestar, creo que algunas cosas las fueron contestando. Esta grabación se va a subir a YouTube y va a quedar disponible, y también podemos compartir, por ejemplo, la presentación de Adriana, que nos la compartió, para quienes la requieran. Creo que no hay preguntas en sí, creo que se fueron mandando algunos materiales, así que no sé, también podemos ir dando cierre al panel, si no es que hay comentarios o preguntas específicas para alguna de las panelistas. ¿Les parece? Ahí hay una consulta de Vicky en inglés que dice: My question is that what advice could you give to young advocates, individuals, to help the global movement? Sí, bueno, justamente, Adriana, ¿vos querés decir algo? ¿Que levantaste la mano sobre ese tema? No específicamente sobre la pregunta que acaban de hacer. Yo levanté antes mi mano, así que no sé si alguien quiere responder específicamente esa pregunta, pero sí quisiera redondear en algo final. Dale, no sé si, Caro, vos quieras, ya que estás en representación de las niñas y las adolescencias, decir algo en torno a las juventudes, en el involucramiento de este tema, y si no, ensayamos entre las dos. Sí, a ver. Creo que algo que también es importante entender en términos de la voz de las niñeces y de las juventudes y del rol en esa abogacía es este tema también relacional, ¿no? Donde los niños y las niñas son sujetos de cuidado, pero también, como hablábamos, en muchos casos brindan cuidados. En algunos casos, como decía la colega que era Adriana, esto también tiene implicaciones en términos, en algunos casos, de trabajo infantil doméstico, y entran otras discusiones también. En muchos casos son tareas realizadas de manera intensiva, que también constituyen trabajo al interior de los propios hogares, en tareas de cuidado de las propias familias. Entonces creo que también es importante, nosotros con ELA hicimos una primera aproximación, un primer estudio que vamos a profundizar este año, más cualitativo, de escuchar, ¿no? Arrancar por escuchar a las propias niñas y adolescentes, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están pensando, qué atraviesan en términos de cuidados en estas dos dimensiones, ¿no? Como sujetos del cuidado, sujetos que reciben cuidados, y qué cuestiones hay que mejorar en ese sentido, pero también como sujetos que brindan cuidados.
y cuáles son los desafíos y las demandas que surgen en torno a eso. Entonces, creo que es importante entender que las niñas y las adolescentes tienen una voz. El tema también es cómo desde nuestro lugar generamos las oportunidades para que esa voz se oiga, ¿no? Muchas veces es como darle la voz a... Tienen una voz, ¿no? Es que tenemos que abrir también los espacios, generar las oportunidades. En el marco de la Conferencia Regional de la Mujer que mencionaba Delfina y que se hizo el año pasado en Buenos Aires, trabajamos muchísimo para eso, para que las niñas y las adolescentes pudieran tener un lugar en la agenda y pudieran generar una declaración, finalmente se pudo leer en el marco de la conferencia, donde se les pudiera, digamos, donde se pudieran también abrir espacios, ¿no? Creo que tenemos que también, quienes trabajamos en estos temas, quienes estamos en organizaciones también de niñez, es un poco, bueno, cómo nos corremos un poco del centro también de la escena para abrir ese espacio. Digo, hoy pensándolo, qué interesante hubiera sido también en este panel tener alguna representante de niñas adolescentes que pudiera compartirnos su experiencia, y creo que eso es un aprendizaje constante que tenemos que tener de generar esos espacios donde esa voz se escuche. Delphi, ahí no sé si vos querés. Claro. No, me parece buenísimo y de hecho sí, ahora que lo decís, pienso que tenemos que tener en el próximo panel una voz joven. Gracias. Adriana, ¿vos querías decir un comentario? Sí, Delfina, nada más un comentario para ir cerrando las ideas que tan hábilmente las uniste. Creo que es muy importante pensar en sistemas nacionales de cuidado, ahora que los ministerios de trabajo y ministerios de la mujer están trabajando en estos planes integrales de cuidado, de que la visión, como bien decías, debe de ser integral. Nosotras, el movimiento tiene una campaña que se activó durante la pandemia, que creo que lo dice todo. El eslogan es "Cuida a quien te cuida". ¿Qué significa esto? El tomar en cuenta las necesidades de cuidado de las cuidadoras, pero también tomar en cuenta las necesidades de trabajo decente y de asegurar derechos laborales y protecciones sociales a las cuidadoras. Y por supuesto las necesidades de la población que requiere los cuidados. Uruguay es un buen ejemplo de un plan integral de cuidados que tome en cuenta derechos y necesidades de las que proveen cuidados y de las que reciben cuidados. La perspectiva laboral para las cuidadoras es muy importante, pero también pensemos que si se va formalizando el trabajo de los cuidados, ya sea el remunerado o el no remunerado, vamos generando ciudadanía y vamos pensando en políticas públicas que generan ciudadanía. Entonces es una manera de ir combatiendo la pobreza, valorizando económicamente el trabajo que nosotras decimos hace posible el resto de los demás trabajos. La mirada interseccional es tan importante, como tú decías. Hay mujeres, vamos a decirlo así, mujeres blanca clase media, que tienen la oportunidad de estudiar y tener tiempo más libre a costa de la explotación y el trabajo de cuidados remunerado de otras mujeres que son negras, migrantes, indígenas, etcétera. Entonces tenemos una oportunidad valiosa. La pandemia nos ha enseñado mucho, pero también nos ha venido a descubrir una contradicción estructural. El trabajo de cuidados es sumamente valorado, pero las que realizan los trabajos de cuidados no son valoradas ni reconocidas. Muchas gracias, Adriana. Hay dos preguntas más en el chat. Leo la primera de Fabiana Sosa, que dice: ¿saben si algún estado en Argentina ha desarrollado políticas públicas concretas en materia de cuidados y discapacidad, por ejemplo, licencias especiales? Sí, Dorothy. No, I actually wanted to make a comment, not respond to the Argentina question, because I wouldn't have the information to address that. Do I wait for somebody else to answer the question and then come back, or do I make my point now? Sí, si querés digo algo brevemente. Desconozco qué sucede en la región en términos de políticas concretas de discapacidad, y es un tema que justamente estamos queriendo profundizar desde ELA.
Sí, remarcar que acá en Argentina, digamos, tenemos legislación de hecho muy discriminatoria en términos de cuidado y discapacidad. Ahí Facundo, entonces, nuestro experto, buenísimo. Simplemente decir que el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, como bien puso ahí Adriana, que todavía no fue tratado ni en comisiones, ¿no? En el Congreso hace un año que fue presentado, proponía en el proyecto, propone en el proyecto una extensión de licencias y un reconocimiento de licencias extendidas tanto para gestantes como no gestantes y adoptantes, es decir, para todas las identidades, de licencias extendidas por nacimiento o adopción de niñas, niños con alguna discapacidad o alguna condición que requiera de cuidados en un periodo prolongado. Muy distinto a lo que tenemos hoy en día en Argentina. Entonces sería un gran progreso si pudiéramos avanzar con esas discusiones. Ahí le dejo la palabra a Facundo, que debe saber mucho más de este tema. Gracias, Delfina. Sí, hay varias intervenciones que se han hecho en materia de cuidados y discapacidad. Claro, la perspectiva de discapacidad siempre ha sido desde la estructura de apoyos, ¿no? Entonces, dentro del marco de las discusiones de cuidados, hay muy pocos ejemplos que se pueden traer a la mesa. El tema de licencias probablemente haya sido uno de los más típicos, si se quiere, promovidos sobre todo por el movimiento de personas o de organizaciones que trabajan con personas con síndrome de Down, y esto hay varios ejemplos en la región. Hay un informe que está a punto de salir en las próximas semanas del Banco Latinoamericano de Desarrollo, que casualmente está mirando a este tipo de políticas en discapacidad y la interseccionalidad con la agenda de cuidados hoy en día. Sé que UNICEF también está haciendo en este momento un relevamiento regional, mirando a todas estas perspectivas, trayendo estas dos agendas juntas, ¿no? Que hasta ahora siempre han ido por canales separados, la agenda de discapacidad y la agenda de cuidados desde una perspectiva feminista. Entonces, en este esfuerzo de traer estas dos perspectivas, creo que vamos a tener mucha más información en muy poco tiempo. Definitivamente la región es un foco de atención hoy en día de las organizaciones internacionales. Mencioné al Banco Latinoamericano, nosotros estamos trabajando al respecto junto con el banco. UNICEF también está trabajando en esto, OIT está priorizando esta cuestión, ONU Mujeres está también trayendo una perspectiva interseccional en las discusiones, y esto lo vemos en el contexto de la Alianza Global de Cuidados. Y como ejemplos claros de cuidados y discapacidad, tenemos el ejemplo de Uruguay con un sistema ya operando, con sus ventajas y desventajas, que por ahí es para discutir en otro momento. Costa Rica, que también tiene un sistema integral de cuidados que incluye algunas perspectivas como apoyos en la comunidad, sistema de asistencia personal, compensaciones para familiares que cuidan a personas con discapacidad. Colombia ya tiene un plan de apoyo y de transferencias monetarias a familiares con discapacidad, y todo esto viene avanzando muy rápido, ¿no? En Chile hace poco se adoptó otra legislación al respecto, en esta línea de tratar de ver cómo se avanza en el reconocimiento. Creo que lo que sí está faltando en la región, como decía Delfina, es mirar cómo se desarrollan estos sistemas integrales con todas las perspectivas en juego, ¿no? Y eso creo que en este momento está un tanto en el inicio, pero sin duda creo que hay mucho para avanzar en ese sentido. Gracias, Facundo. Dorodi, vos querías decir un último comentario, creo. Ya estamos un poco sobre el horario, pero te escuchamos y ya de ahí damos el cierre. Yeah. Thank you so much, Delfina. I won't take much time, less than 1 minute. I was listening to what Adriana said as her closing remarks, and I think one connection that also needs to be made in these discussions is the connection with social protection. You know, and I talk mostly from the perspective of person with disabilities, and as Facundo said, care and support services are, you know, relational.
And we as disability movement are also looking at it from the lens of transforming services for community inclusion, just linked to support to social protection and devolution of budgets where individuals such as persons with disabilities have greater greater freedom and agency to choose and avail services, because if you're talking about making the care agenda systematic or bringing in, I suppose that also opens the door for a for-profit discussion. So when these discussions are happening, I think we have to link it somewhere to the reach of social protection mechanisms that also protect the interests of people who might be needing care or might be receiving care. Thank you so much. Muchísimas gracias, Dorodi. Bueno, ya estamos en horario. Quería cerrar agradeciendo muchísimo a todas las panelistas, las referentes especialistas que estuvieron hoy con nosotras, a Dorodi, a Adriana, a Carolina, a La Negra, también a Facundo, que nos ha apoyado durante todo el evento y en la previa, y a todas las personas que asistieron y estuvieron escuchándonos por el tiempo que nos brindaron. Espero que haya sido interesante para ustedes. Vamos a estar subiendo esto a nuestro canal de YouTube y seguramente podamos seguir en contacto por distintos medios, redes, correos y demás. Y bueno, seguiremos con esta conversación, digamos, ¿no? Esto no termina acá, sino que es seguir la conversación y seguir el trabajo de incidencia. Así que bueno, muy contenta de haber escuchado exposiciones tan ricas y con diversos puntos de vista, y creo que sobre eso tenemos que profundizar. Así que muchas gracias desde el equipo latinoamericano de justicia y género, a todas, todes y todos, y un placer. Así que tengan muy buenos días. Thank you so much. Thank you.